Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. Esto sucedió antes de que encarcelaran a Juan. Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos de purificación. Aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron: Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, les respondió Juan. Ustedes me son testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esta es la alegría que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. El orgullo es el pecado capital inicial, generado en el corazón de Satanás, olvidando cuál era el lugar que Dios le había dado como querubín. Orgullo transmitido a Adán y Eva, nuestros primeros padres, y a través de ellos, contagiando a todo el género humano. Nacemos todos siendo orgullosos. El orgullo es el generador, la matriz de donde brotan los más grandes ídolos en el corazón humano y que llevan al pecado. El orgullo nos hace sentir superiores a los demás. El orgullo nos hace merecedores de toda clase de favores y de bendiciones. El orgullo nos hace arrogantes, soberbios, engreídos, presuntuosos y amantes de nuestro propio yo. Sin ninguna intención de promoverlo en los demás, comenzamos a hacerlo sí con nuestros niños pequeños. Cuando nos acercamos a nuestra niña pequeña y le preguntamos: ¿quién es la niña más bonita del mundo? O al niño: ¿quién es el más inteligente, o apuesto, o listo de todos? Y así, sin quererlo, el orgullo que ya está enraizado en el corazón humano es promovido y empieza a manifestarse de una manera notablemente mala. Veamos el desarrollo de este gran pecado en el pasaje bíblico que nos corresponde y que se encuentra en Juan capítulo 3, versículos 22 al 30, y que nos hace preguntar: ¿te crees mucho? Lo que vamos a encontrar en este pasaje es una lección de humildad, cómo enfrentar la tentación y el orgullo. Lo primero que salta a la vista en la lectura que hemos hecho es la provocación. Expliquemos esto. El diablo usa aún a los propios cristianos, a veces con motivos intrascendentes, para sembrar la molesta semilla del orgullo en el corazón de las personas. En el caso particular que nos ocupa en este pasaje bíblico, los discípulos de Juan estaban picando el amor propio y el orgullo de Juan el Bautista, utilizando la controversia sobre si eran válidos o no los bautismos de Jesús y los del propio Juan. ¿Cuál era más importante? ¿Si servían para la purificación de las personas o no? ¿Purifica más un bautismo que otro? La realidad, que el bautismo en ninguna manera purifica a las personas.
Lo que purifica es la sangre de Cristo, la fe puesta en su muerte y la obra del Espíritu Santo internamente. Claro, en el fondo, este no era el principal asunto y preocupación de los discípulos de Juan, no. Ellos estaban más preocupados por la mayor atracción que el Hijo de Dios estaba teniendo con las multitudes, que ahora eran más grandes que las que estaban siguiéndolos a ellos y a Juan, su maestro. Para entenderlo mejor, podemos parafrasear este asunto. Podríamos decir que la pregunta de los discípulos a Juan, más que clarificar si había o no purificación en los bautismos, era esta: Juan, ¿te das cuenta que Jesús se está volviendo más famoso que tú? ¿Lo vas a permitir? Nosotros estamos molestos y nos sentimos desplazados. Queremos que hagas algo. Así, nosotros somos provocados por los demás cuando vemos sus éxitos, cuando escuchamos que otros resaltan sus capacidades, sus logros, y empezamos a hacer comparaciones con lo que nosotros hemos hecho y logrado. Y nadie lo reconoce, nadie nos felicita, nadie se acerca a decirnos qué bien lo has hecho. Y esto nos provoca, nos hiere, nos lastima, nos grita y levanta nuestra molestia y envidia. Y entonces caemos en la tentación. Preguntémonos, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Un profeta más? Y además con una vestimenta de piel maloliente, viviendo en el desierto como un vagabundo. Bueno, para no tener una impresión equivocada de quién era Juan, escuchemos lo que el propio Señor Jesús dijo de él, de Juan el Bautista. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora sí podemos contestar la pregunta sobre quién era Juan el Bautista. En palabras del Señor Jesús, Juan era ni más ni menos el mayor de todos los profetas de la antigüedad, entre los que están los grandes nombres de Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. Ese hombre, sin imagen, mayor que todos ellos y que todos los demás. Pero ¿qué digo? Según el propio Señor Jesús, no solo el más grande de todos los profetas, sino el mayor, el más grande, el principal de todas las personas, de todos los habitantes del mundo, de todas las épocas. Esto incluye naturalmente a las más grandes personalidades, famosas, prominentes que la historia ha tenido. Juan, según palabras del Señor, era el más importante de todos. Y con todo esto el Señor Jesús agrega que, sin embargo, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Estas palabras deben impactar fuertemente nuestro corazón vanidoso y engreído. Preguntémonos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Juan lo deja en claro al decir en el versículo 19, nadie puede recibir nada si Dios no se lo da. Declaración que más tarde el apóstol Pablo reiterará más claramente al decir a los orgullosos corintios, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que somos, todo lo que tenemos, ha venido
de Dios. Nuestro intelecto, nuestra familia, nuestros dones y habilidades, nuestras posesiones, nuestros cargos, etc. Podemos pensar que nosotros tenemos un intelecto superior al promedio, una mejor familia que muchas otras, mejores dones y habilidades, más riquezas que la mayoría, cargos relevantes, etc. Pero atención, según las palabras del Señor Jesús, ninguno de nosotros somos superiores a Juan el Bautista, y claro está, mucho menos superiores a Cristo. Por lo que ahora debemos aprender del ejemplo de este hombre notable, Juan el Bautista, el ejemplo que nos da sobre la convicción y el lugar que hemos recibido de Dios. Y la comprensión para mantenernos en ese lugar y aún sentirnos realizados y ser inmensamente felices por lo que somos y por la tarea particular que nos toca hacer, que Dios nos ha dado para hacer. Pues solo somos lo que Dios ha decidido que seamos. Juan lo reconoció abiertamente y en todo momento. Recordemos lo que dice él mismo sobre su lugar, el lugar que él recibió de Dios, su tarea, y lo satisfecho que se siente en ese lugar y realizando esa tarea, sin pretender nada más. Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda desde el cielo. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para prepararle el camino a Él. Él es el novio quien se casa con la novia. Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Juan estaba recordando lo que ya se había escrito de él en el primer capítulo de este evangelio. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por esto, el propio Juan inmediatamente revela su lugar y papel a todos para evitar confusiones. Leemos así. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Elocuentemente el escritor dice que Juan da testimonio, pero a grito abierto. A grito abierto dice, yo no soy él. El que viene atrás de mí es primero que yo, más importante que yo. Y lo reitera aún más claramente al volver a declarar cuál era su papel. Leemos. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y nos debemos sentir avergonzados cuando comparamos nuestras comunes actitudes de orgullo y vanidad al escuchar a Juan decir, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Si había un hombre
que podría haber dado lugar al orgullo por la posición que tenía, por el cargo que se le había dado, y tratar de mantener un lugar más alto, más elevado, era precisamente Juan el Bautista. Pero no lo hizo. En ningún momento olvidó quién era él, cuál era su lugar, por qué había sido puesto en ese lugar, cuál era su papel, cuál era su tarea específica, y lo aceptó gozosamente. Jamás intentó quitar algo de fama y reconocimiento que solamente pertenecían al Señor Jesús. Qué sublimes y finales palabras suyas al decir: oír que Él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. O como lo dice la versión internacional, esa es la alegría que me inunda. A Él le toca crecer y a mí menguar. Qué lección de humildad para nuestros corazones altivos y orgullosos, engreídos. Aquí hemos visto a un hombre provocado por las circunstancias, tentado por su relevante posición, pero lleno de convicción sobre su lugar y su alegría por cumplir con el papel que Dios le encomendó. Pero, si no aprendemos de la lección que Juan nos ha dado, aprendamos entonces de las consecuencias del orgullo. Recordemos la terrible historia de Satanás, quien fue destituido del honroso cargo que tenía y expulsado del cielo. Recordemos la historia que está en Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19. Así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. El orgullo termina en humillación y caída. Fue el propio Señor Jesús quien dijo: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ese fue el caso también de Nabucodonosor, narración que puedes leer en Daniel capítulo 4 versículos 28 al 33. Enalteció su corazón y Dios lo humilló. Lo hizo casi andar como un animal. El orgullo produce frustración y amargura, pues al pensarnos muy dignos, nos sentimos lastimados porque no somos reconocidos, ni valorados, ni alabados, y nos amargamos. Pero si ni el testimonio de la vida de Juan el Bautista, ni las consecuencias del orgullo, dolorosas, humillantes,
nos motivan a quitarlo de nuestro corazón, entonces tenemos que ir al más grande ejemplo de humildad. Y claro está que estamos hablando de Cristo, quien es el ejemplo supremo de la humildad. Juan, el más relevante de los hombres, pero que era menos que el más pequeño en el reino de los cielos. Y sin embargo era el más importante de los hombres. Y tuvo una actitud humilde. Nunca se sintió superior. Pues Jesús, el Hijo de Dios, es el más grande de toda la creación, de todo el universo, el más importante y superior de todos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene dominio sobre todo lo creado y el que lo sustenta con su poder, el que tendría todo el derecho de obrar con orgullo y de menosprecio delante de todos, y sin embargo nos conmueve lo que Pablo dijo de él en su carta a los Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús no estimó el ser igual a Dios, se humilló a sí mismo, no fue orgulloso, no fue presuntuoso, y él tenía todo para hacerlo. El ejemplo supremo de la humildad. Por lo tanto, sigamos este consejo que Pablo da. Tengamos el mismo sentir humilde del Señor Jesús, pero también atendamos otras de sus recomendaciones. Cuando dice a los romanos: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y a los Gálatas, Pablo también les dice algo determinante. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por lo tanto, a los filipenses, el apóstol Pablo también les dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que aprendamos del testimonio de Juan, narrado en esta porción de la Escritura, quien no se dio a la provocación, quien no se dio a la tentación del orgullo, quien entendió cuál era su papel, quien se alegró por ver cómo Cristo iba creciendo y él iba menguando. Nosotros no perdamos el piso. No dejemos que el diablo nos provoque a pecar cuando tienta y provoca nuestro orgullo. No demos lugar a la vanidad. No nos sintamos superiores a los demás. Tampoco seamos tan sensibles si no recibimos alabanzas por lo que somos o lo que hacemos. Imitemos el testimonio de Juan el Bautista, pero por sobre todo, imitemos el maravilloso testimonio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga. Amén.